es la misma discusión que estamos planteando en el Congreso de la República, y cuando existe tanta duda, tantas formas de interpretar, pues yo creo que hay que darle mayor asertividad al principio de taxatividad en materia de tipicidad y en materia de claridad para que la gente pueda denunciar. Sobre todo que pues así, si nosotros no nos ponemos de acuerdo como abogados frente a cuál es el tipo penal, pues imagínense que les voy a contar hace cuánto escuché yo esta vaina. Esta vaina la escuché hace por lo menos 10 años, tenía yo todavía pelo, y lo más curioso fue que la queja me la puso una persona, la persona más humilde, o sea, la persona que me contó su experiencia de vida, porque la gente cree que yo viví esta vaina, pues como en los temas de redes y publicaciones que se ven en los medios. Se lo escuché a una madre comunitaria muy joven que me decía, mire, la cantidad de situaciones que yo he escuchado aquí, donde nos dicen pues que los hombres, pues en ese caso específico, pues porque este tipo penal que se está creando de manera autónoma es para hombres y mujeres, pues la cantidad de hombres que se quitan el condón, sobre todo en un ejercicio machista, es impresionante. Y lo que yo escucho de las madres cabezas de familia, que esto ha pasado, es de manera inmensa, es una más recurrente y más antigua de lo que la gente cree. Ahora bien, si esa discusión se da en el Congreso, ya pues también se viene advirtiendo si esto tiene que ser una vaina para ponerle una pena privativa de la libertad, si se maneja como en Estados Unidos, si es un tema indemnizatorio. Nosotros tomamos una decisión como equipo con la UTL, es decir, con la Unidad de Trabajo Legislativo, era una aproximación más cercana a la forma en la que se maneja en Australia, sobre todo para darle un nombre específico, sobre todo porque yo no sé si ustedes han visto, hace poco en Jacarandas, una página de Instagram, montaron un video de la explicación, y esa misma confusión que manifiesta pues como la actriz o la feminista que hace la ponencia, pues es la misma confusión que se presenta para todas las personas y todos los ciudadanos. Y es por eso que quisimos ser muy prácticos y darle a la gente la posibilidad de expresarse sin tener que definir el juez y el fiscal cuál es el tipo penal en el que van a subsumir la conducta. Entonces, por eso fue que hicimos este esfuerzo tan grande en esa aproximación penal, advirtiendo algo, pues, y les leo como con comillas. Dice, esta es una aproximación que tiene algo que es importante contar, toda vez que puede interpretarse como menos grave que otras conductas de agresión sexual, y que aunque mala, no es una acción tan mala. Sin embargo, se afirma que el beneficio de esta aproximación es garantizar que no haya una confusión entre esta y otras prácticas contra la integridad sexual. Ese es el verdadero objetivo de la decisión que tomamos de presentarlo en esas condiciones. Ya serán otras pues como las discusiones frente al tema de la sanción, pero realmente ese fue el motivo que nos llevó a presentar un nuevo tipo penal, porque pues no había forma de diferenciarlo, y sobre todo pues la gente no entendía cuál era la práctica, y por eso quisimos ser específicos en esa circunstancia. Doctor Julián, yo le quería preguntar digamos, como que aquí hemos estado hablando, no sé si usted llegó, digamos, en el momento que lo estábamos discutiendo, digamos, hubo como cierto acuerdo entre varios, que dijimos que tal vez el problema no es como tal la inclusión de una práctica específica de agresión sexual dentro del Código Penal, porque existe duda de si es delito o no, sino que es que tal vez sea necesario revisar todos los tipos penales que contempla nuestro código, porque sentimos que el entendimiento bajo el cual se consagraron digamos, ese entendimiento ya se quedó un poco atrás. De cuenta de que el tema del consentimiento, que es lo definitorio del delito sexual, no parece estar tan claro en los mismos, porque muchas veces lo están haciendo depender del ejercicio de la violencia, sea física o sea moral. Entonces, digamos, desde acá veníamos diciendo, tal vez lo que necesitamos no es eso, necesitamos es la reforma de los delitos sexuales como tal, de manera que se reconozca muy claramente que su aspecto principal, su elemento normativo principal es la ausencia de consentimiento, y que ya como tal las formas de violencia o las modalidades específicas ya se contemplen como agravantes, para evitar, digamos, siempre estar metiéndole un retazo y otro retazo y otro retazo allá en nuestro mal cocido Código Penal. Pero total, específicamente nosotros todos los ejes temáticos o el núcleo esencial del desarrollo pues, del derecho que tratamos es el consentimiento derivado de las libertades sexuales,
y de la libertad del consentimiento, sobre todo porque pues ese era el eje temático que encontramos, y era el engaño, o sea, la derivación de la palabra stealth, que realmente es ese sigilo y ese engaño en el que se somete a la otra persona, que era lo que realmente nos importaba. Esa era la lesión al bien jurídico que encontrábamos en mayor manera, y por eso decidimos abordar esta problemática en ese sentido. Y también empezamos a encontrar que los diferentes delitos sexuales que se han tipificado, pues existen elementos muy importantes, por ejemplo, en el acceso carnal violento, pues como la violencia, que en este caso no se puede predicar ni aplica ni hay subsunción del tipo. Es por eso que nosotros decíamos, no, tiene que ser más específico, y encontramos que era el consentimiento una parte fundamental hoy en tiempos modernos, que además es el ejercicio de las libertades, y que en efecto era lo que terminaba propiciando esa gran lesión, pues porque al fin de cuentas el sexo sí es consentido, lo que no es consentido es la forma o el instrumento o la forma en la que se hace, con los temas de protección o la barrera sexual que se implementa. Es por eso que tomamos la decisión de abordarlo desde esa parte específica, y creo que esa es supremamente asertivo lo que tú dices frente a la forma en la que se deben abordar los demás delitos sexuales. Yo sí quisiera de pronto invitar al doctor Iván, para no saltármele ya mucho la intervención, pues que aporte a la conversación y que aproveche aquí al doctor Julián para que, no sé, le dé sugerencias a su TL o lo que sea. Yo intervengo rápidamente, 2 o 3 comentarios, pero sí de entrada regalo el título de doctor. Me parece más amigable un madrazo de que me digan doctor. Colega muy Iván. rápidamente, 2 o 3 cosas. Perfecto. Doctor Iván, más madrazos de los que me han echado a mí, no me preocupe, hágale. No, bueno, yo soy de los que cree que realmente esa conducta ya está en el código. Yo soy de los que cree que eso puede entrar particularmente por el 212b, si no me falla la memoria, para la definición de violencia, que básicamente al final de toda la explicación de lo que es violencia tiene una cláusula abierta donde dice que existan conductas similares tendientes a minar el consentimiento. ¿Qué se entiende por similar? Pues ya eso es muy amplio, pero fundamentalmente por la definición de donde existe la posibilidad de engaño o la alteración propia de lo que puede consentir la persona pasiva en esa relación, creo que podría entrar. Ahora, yo no creo que el hecho de tipificar una conducta nueva sea populismo. ¿Por qué? Porque es que naturalmente existen conductas que, aun cuando ya estén tipificadas o que puedan ser absorbidas por otros delitos, pueden ser tipificadas de manera específica por una demanda social, por motivos criminológicos, político-criminales. Casos específicos, el feminicidio. Feminicidio anteriormente era homicidio agravado. Hoy por hoy existe una reivindicación social de darle un tratamiento especial a ese tipo de conductas que tienen una trascendencia social mucho más importante. Entonces, de entrada, yo creo que la conducta sí existe. Creo que es viable tipificarla de manera específica, entre otras cosas por un efecto comunicativo. Eso, como por aclarar esa parte, insisto, para mí al día de hoy sí se podría condenar a una persona frente a ese tema. Ahora, entre uno de los comentarios que me hicieron al principio, cuando yo decía que esto sí existía, era el tema del consentimiento, y si el consentimiento o la falta de consentimiento implicaba necesariamente que se diera el acceso carnal violento, que se diera el delito. Y ahí retomo la pregunta que planteaba Jaime hace algunos minutos: ¿qué pasaba si de repente un hombre accedía a tener una relación sexual con una mujer que le decía que estaba planificando y no era cierto? Primero, creo que la observación que hace Pablo es supremamente valiosa, y las cifras son aplastantes frente a que la gran mayoría de estas conductas no solo son desplegadas por hombres en contra de mujeres, sino por hombres en contra de mujeres, de niños, niñas y adolescentes en contra de otros hombres. Entonces, pues más o menos a esa dinámica es que responde la conducta. Pero dentro de la misma dogmática sí se permite resolver la pregunta. Yo creo que la razón por la que se tipifican este tipo de conductas no es específicamente el engaño, no es específicamente la mentira, porque si retomamos la idea de que solamente es el engaño, volveríamos al Código Penal del 80, que tipificaba el estupro. Entiendo que hay personas aquí que no son de estupro, es lo que se le llamaba también la estafa sexual, que era prometer una dádiva a cambio de una relación sexual, que finalmente se terminó retirando del código. Entonces, la razón por la que se tipifican ese tipo de conductas no es únicamente el engaño, sino es
otro criterio que es el que toma el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el criterio, el daño sumado al criterio de el engaño, qué pena, sumado al criterio de dañosidad. Y aquí, y por eso es tan importante, y por eso es que creo que esta conducta no puede entrar de manera al revés. Cuando, por ejemplo, a mí una mujer me dice, yo estoy planificando y yo tengo una relación sexual con ella pensando que está planificando, porque es que la potencialidad de daño no es comparable. Si yo estoy teniendo una relación sexual con una mujer y en ese momento me retiro el condón, puede darse no solo un embarazo, sino también un contagio de una enfermedad sexual. Entonces, aun cuando no se dé, nosotros dentro de la ley no necesariamente tenemos que esperar a que las conductas en sí creen ese daño, sino que tengan la potencialidad de hacerlo. Finalmente, pues yo creo que uno de los temas bien importantes que tocaron ahí es, creo que toca reconstruir algunos tipos penales. Los tipos penales, como nosotros hemos venido pensando, son pensados desde el lado del agresor y no de la víctima. Y peor aún, la jurisprudencia los ha terminado enredando. Si nosotros vemos criterios como, por ejemplo, el ánimo libidinoso, o vemos criterios como que sea un delito de propia mano, esto lo único que hace es enredar la pita de manera innecesaria. Esto ha creado problemas grandísimos, por ejemplo, en el Tribunal de Yugoslavia, donde hay dificultades para condenar a mandos medios que ordenaban violar a personas, pues precisamente porque se dice que no logró aliviar el libido que tenía esa persona, o no le produjo ningún placer sexual, o tampoco fue directamente quien la violó. Entonces, creo que uno de los comentarios más importantes que hacían al principio es, vean, yo creo que al día de hoy podemos seguir condenando, procesando gente con las normas que tenemos, pero igual las normas sí están mal pensadas. Están pensadas desde una óptica tradicional, están pensadas desde, yo no diría que de los años 60, yo diría que mucho antes, están pensadas desde la óptica del agresor y de la satisfacción que tiene el agresor, pero no están pensadas desde el daño que se le causa a la víctima. Creo que ese es un punto de avance y creo que es uno de los 2 o 3 comentarios que tenía pendientes por hacer. Yo creo que parte de las conclusiones va a ser, este espacio fue un éxito si el doctor Julián llega mañana, madrea a su tele y le dice, muchachos, nos quedamos cortos, hay que reformar todos los delitos sexuales. Sí, por favor. Por favor, pero por favor. Ahí sí, sobre todo porque es que es muy importante aquí lo que destaca Iván, que hemos venido mencionando que no estaba presente, y es el tema de que se considera un delito sexual o tiene la pretensión de satisfacer el ánimo libidinoso, cuando sabemos que las relaciones sexuales no se limitan ni al ánimo de procreación ni al ánimo libidinoso, sino que también se puede manifestar en un tema de imposición de poder. Y ahí la satisfacción sexual no tiene absolutamente nada que ver, a menos pues que le metamos un profundo análisis, un profundo psicoanálisis. Pero fíjate una cosa, yo puse qué pena. No, adelante, Julián. Adelante. Estaba escuchando la intervención de Iván, y si ustedes se fijan bien, la intención en el proyecto de ley es específicamente sancionar el ejercicio engañoso, y es el retiro del preservativo o barrera de protección sexual sin consentimiento. Ese es el núcleo. Ahora bien, sí estoy de acuerdo con algo, y creo que tiene que ser absolutamente claro en este espacio, y es que la dificultad comunicacional a la hora en que una persona, específicamente un ciudadano colombiano, entra a establecer una denuncia es supremamente grande, y además porque ese mismo problema que mencionaba Iván también aquí anoté, frente a la incapacidad de resistir, que es el artículo que mencionó, frente a la tipificación, pues nada más abierto que ese tipo delictivo. Por eso consideramos que era necesario que quedara absolutamente advertido de qué se trataba, y por eso inclusive las penas son diferentes a las establecidas en los temas de acceso carnal violento, que era lo que decía el doctor Bernate. No, es que eso ya es una violación, y aquí lo que le están bajando son las penas al acceso carnal violento. No, para nada, esto es un delito absolutamente diferente, adaptado a la modernidad de las conductas actuales, porque inclusive hemos encontrado diferentes foros donde se le enseña a la gente cómo adelantar este engaño, es decir, cómo quitarse el condón con sigilo, sin que la otra persona se dé cuenta. Entonces,
prácticamente la conducta, pues más allá del tema libidinoso y el placer, si esto es lo que les produce placer, pues lo que sí se quiere sancionar es el engaño frente a esas libertades. Por lo menos lo dejo sobre la mesa y para recoger todo lo que están diciendo, porque si bien es cierto, hay delitos, antes hemos sentido, pues hoy en día cobra relevancia estas nuevas acciones. Inclusive hemos llegado a hablar de las penas resarcitorias en materia de indemnización, tal cual se está manejando en California, en los Estados Unidos, que también es un tema importante para resolver. Oiga, Qué Julián, pena y aprovecho un pequeño derecho de réplica que me parece importante, entre otras cosas, porque sí me parece que el proyecto tiene un aporte interesante. Y son dos cosas, insisto, muy rápidas. Creo que hay que tener mucho cuidado con un tema y es el efecto comunicativo que se deriva de la pena. Porque la pena en sí, la misma norma, se supone que debe enviar un mensaje a la sociedad de que es una conducta que es reprochable y que no es una conducta válida. Ahora, el hecho de que sea una conducta reprochable, que no sea una conducta válida, tiene también una aplicación colateral de la gravedad de la pena. Nosotros tenemos varios delitos sexuales que tienen una misma pena, pero que varían dependiendo del agravante o dependiendo de la posición de la víctima, que en últimas lo que hacen decir es, vea, es grave si usted viola a alguien, grave si la persona está dormida, pero es más grave si está dormida, la viola y encima es menor de 14 años, por decir algo. Ahora, ¿cuál es el tema que yo creo que puede derivar aquí en un complejo y que podría eventualmente tener problemas ya de constitucionalidad? Y no conozco el proyecto a profundidad y es esa observación que hace el representante de la mano con lo que se sanciona es el engaño. El engaño en sí o la idea de engañar a otra persona puede llevar a hilar un poco delgado y creo que esa es una de las observaciones que hacía la doctora Mónica al principio que me dejó pensando un par de días. Y es, vea, se supone que la relación sexual, el consentimiento es el elemento fundamental. ¿Qué pasa, por ejemplo, y esto es como por hacer una reducción al absurdo, si yo le digo a mi pareja sexual que tengo una edad y tengo realmente otra? Ahí puede haber también un engaño. ¿Qué pasa? Que es que ese engaño no tiene la misma potencialidad de derivar en un daño, que es uno de los criterios fundamentales que tiene la Corte por tratados de derechos humanos, básicamente por la jurisprudencia que ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que una conducta sea delito o no. Entre otras cosas, porque es que nosotros ya tuvimos delitos sexuales de engaño y los delitos sexuales de engaño se extrajeron del Código Penal teniendo en cuenta precisamente que el solo engaño no es coligado o no puede ser entendido en el mismo derrotero de los delitos sexuales. Creo que es un tema bastante enreversado, pero sí me parece importante dejar claro que el problema con esta conducta, con el stealthing, no es únicamente engañar a la persona o no es únicamente engañar a la víctima, sino la potencialidad del engaño. Es que no es lo mismo que a mí mi pareja me diga, no estoy planificando, a que yo me retire un condón y que le pueda contagiar una enfermedad sexual. Por eso es que creo que no es comparable el caso que planteaba Jaime hace unos minutos. Estamos de acuerdo. Buena explicación, Iván. Julián tiene algo para decir o le pasamos la pregunta al doctor Jonathan García o Jonathan García, si me permite no decirle doctor. No, está perfecto. Estamos de acuerdo en los temas de potencialidad y la gravedad de la lesión y la potencialidad de la misma. En efecto, también lo discutimos en el equipo, pero sí tomamos atenta nota de las referencias. Listo. Jonathan García, Pamela. Buenas noches. Muy bueno, obviamente, este espacio para llevar este tipo de discusiones. Hay veces se me hace un poco complejo desde el punto de vista de que los delitos sexuales no son por ejemplo, en mi caso, no son muy fuertes. Haciendo referencia, pues, por ejemplo, a Julián, lo conozco personalmente y sé que es una persona crítica con este tipo de posiciones y es uno de esos congresistas que uno puede decir como responsables dentro de esta actos que yo creo que lo que buscan precisamente es abordar unas discusiones que desde el punto de vista jurídico penal pueden llevar a unos criterios que ya lo hemos escuchado aquí hasta de constitucionales. Ahora, yo sí creo que hay algo que analizar desde el punto de vista de la discusión que han propuesto en este escenario, precisamente porque algunas personas han llegado, o como por ejemplo Pablo,
qué pena decírtelo así como tan confianzudamente, de pronto, No, doctor Pablo, no, pues, doctor de mi Pablo, parte. Ahora hay personas que ya han llevado esta discusión a decir que ya se encuentra dentro de nuestro mismo Código Penal el delito que lleva pues lógicamente desde un punto de vista argumentativo una necesidad de adecuar precisamente esos criterios que requieren, me imagino que el proyecto de ley para positivizarlos dentro de la norma penal. Ahora, yo creo que la discusión es tan sencilla, no es sencilla porque creo que lo han llevado a un punto alto de discusión porque creo que sí es complejo, pero hay varias cosas desde el punto de vista del derecho penal, haciendo como más un análisis económico del derecho respecto a la necesidad de positivizar este tipo de conductas. Tengo que decir venga, si eso realmente existiera ya dentro de nuestra legislación penal, ¿cuántas sentencias realmente dentro de nuestra jurisprudencia para decir que realmente ya se encuentra positivizado, ¿cierto? Y ahora, la necesidad precisamente de que por qué traemos este tipo de discusiones a llevarlas dentro de la ley penal, a sabiendas de que realmente ya existían. En mi criterio, a pesar del esfuerzo interpretativo que se realiza, yo sí creo que para efectos de poderse llevar a una discusión jurídica, creo que sí hay la necesidad de positivizarlo, sea dentro de un agravante, dentro de un delito, o obviamente dentro de la existencia de un nuevo delito, precisamente porque creo que hoy en día el esfuerzo mayor de este tipo de normas es minimizar todos esos actos machistas que vienen con la historia y que han reprimido a las mujeres por muchos años. Entonces, decir que realmente ya se encuentra positivizado, a mí me parece que no. Es más, me parece que es demasiado riesgoso decir que simplemente ya se encontraba positivizado en una norma, porque miren precisamente la discusión a las que nos están llevando el día de hoy. Y mire, creo que Iván trae una discusión importantísima hasta de la constitucionalidad de la norma, que creo que no es de por sí darla por obvia, ¿cierto? De cómo precisamente va a ser esa técnica legislativa para poder entrar a discutir cómo se va a desarrollar la conducta como tal, porque recuerden que precisamente hoy en día nuestra teoría del derecho penal implica que haya una conducta que se encuentre positivizada dentro del código para que por todo el tema de la teoría del tipo y especialmente porque la tipicidad es estricta. Entonces, creo que ese análisis respecto a esa discusión es un poco más profunda y nos lleva a precisamente, o a mí me lleva a concluir que realmente sí es necesaria positivizarla precisamente por eso, porque si estuviese ya dentro del código, no estaríamos discutiendo precisamente porque por vía jurisprudencial ya hubiesen existido sentencias. Es más, solamente miren cuando en la discusión decimos que eso pasa todos los días. Entonces, si pasara todos los días, en algún momento ya le hubiese llegado a un fiscal que hubiese tomado la decisión de llevar adelante un proceso donde hubiese esbozado una tesis de estas, pero yo por lo menos, yo no me dedico precisamente y de pronto me disculparán los compañeros que sí se dedican a delitos sexuales, yo me dedico a otro tipo de delitos, pero yo personalmente nunca los he escuchado y creo que muy buena esa discusión para efectos del procedimiento y creo que sí debería de positivizarse porque además es un llamado a la sociedad, no es simplemente dejarlo a la interpretación de la sociedad, es un llamado a la sociedad precisamente para que respeten a las mujeres, que es especialmente a las mujeres que ha dirigido, porque obviamente todos hemos tenido aquí la discusión de que también los hombres pueden ser o podemos ser víctimas de ese tipo de delitos, pero creo que hay una parte de la sociedad a la cual va la protección y es a la minimización de ese machismo histórico que hemos venido sufriendo. Gracias. Pamela, a María Camila yo le había dado la palabra, pero no recuerdo si se la respeté. Entonces, sí, yo creo que metámosla a ella, Pamela, Jaime, Andrea y quien vaya subiendo. Va de una. Dale, María Camila, adelante, el micrófono es tuyo. Vale, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, buenas noches. Yo no soy penalista, voy más por el lado
constitucional y administrativo. Sin embargo, como feminista, y he trabajado en muchos procesos en tanto pues como veedora de género en mi municipio, también tuve la posibilidad de liderar procesos con organizaciones de mujeres a nivel departamental y nacional, y actualmente asesoro jurídicamente a una asociación LGTBIQ+, en el departamento del Putumayo, y participo pues con el voluntariado diverso en la ciudad de Medellín. Esto para decir, bueno, aquí la discusión la estamos dando desde el derecho, sin desmeritar pues mi profesión ni la profesión de los colegas aquí presentes, inclusive el representante. El derecho como se ha venido constituyendo y desde la óptica en la que se ha dado, es más, yo felicito que Julián haya tomado este tema y lo haya asumido como el buen liberal que es, porque siempre se dan unas discusiones desde la posición del hombre, desde la visión masculina, desde el padecimiento. Y no estoy hablando aquí de un cuerpo de mujer, pues de una mujer biológica y de un hombre biológico, o como las categorías que tenemos implantadas, digámoslo así, culturalmente, sino desde del hombre patriarcal. Porque, por ejemplo, dentro de la comunidad LGTBIQ+, estas prácticas también son muy comunes. Y no sé si ustedes han escuchado la expresión del es que no se siente igual. Es que no se siente igual, es que las relaciones sexuales con preservativos no son iguales, no son lo mismo. Bueno, no sé si han utilizado esas expresiones, si las han escuchado, pero el sexting es una práctica absolutamente muy común y completamente irresponsable en un país que desde el 2006 es obligatoria la educación sexual y reproductiva, y que no se ha ejecutado en debida forma por unos paradigmas culturales machistas, influenciados en un alto grado por la religión. Y soy católica. Lo que hacen es negar una realidad que se puede convertir en una problemática de salud pública. Cuando hace 15 días antes de la Feria de las Flores, en Medellín habían 3 casos positivos de la viruela del mono por extranjeros. Y me gustaría, aprovecho aquí, representante, para dejarle la inquietud, porque sé que los niños son su prioridad. Es escandaloso el tema del turismo sexual en las ciudades de mayor afluencia en Colombia, como son Cartagena y Medellín, y otras más. Y está regado a nivel nacional. Y miramos las cifras de desempleo por encima del 30%, especialmente de mujeres jóvenes, y las calles cada vez más desnudas de realidades por las que nadie se cuestiona. Y yo llego a un proyecto de ley que pretende judicializar una práctica como el sexting, que muchas veces no se da por maldad, sino se da por esa impericia de seguir el placer porque es que no se siente igual, sin tener en cuenta, sin haber recibido una educación sexual que de base permita hacer un juicio bueno, es que el condón es el único método anticonceptivo con el 99% de eficacia para prevenir embarazos, porque es así, ese porcentaje no lo alcanza una pila, ese porcentaje no lo alcanza la T, ese porcentaje no lo alcanzan las pastillas anticonceptivas, solamente lo alcanza el condón. Y es el único método anticonceptivo capaz de prevenir las enfermedades sexuales. En un contexto donde están al alza, en un país donde el turismo sexual está al alza, en un país donde no nos estamos cuestionando esas otras realidades asentadas sobre cuerpos no masculinos o no masculinizados, sobre cuerpos femeninos, sobre cuerpos de mujeres y de mujeres trans especialmente, porque también se da, en Colombia también existe la prostitución masculina, también existe la prostitución gay. Y no hemos visto estas realidades y no hemos dimensionado el problema social, los
consecuencias de salud pública que se están generando en este caldo de cultivo, pedagógico y obviamente con su directriz política para incidir en, primero, concientizar la gravedad de estas prácticas y segundo, responsabilizar a la población sobre un tema tan fundamental de la vida misma y por supuesto que debería ser de interés para nosotros como civilización, que es la sexualidad. Los derechos sexuales y reproductivos lo que buscan en sí es proteger la dignidad de las personas, permitiendo que éstas vivan desde sus libertades, desde la autonomía, desde el respeto. Cuando pasa el Stanley, que en la mayoría de los casos cuando ocurre nadie se da cuenta porque pues cuando tú estás en medio de una relación sexual estás en otra cosa, no estás de vigilante, no estás de policía del condón de tu pareja, estás en otra cosa. Y de repente, o sea, por ejemplo, tú no estás en la obligación de revelar tu historia clínica a nadie y exige un condón y el condón se retira. Tú no planificas, no estás en la obligación de contarle a nadie por qué no te tomas las pastillas y se quitan el condón. Hay una violación a un consentimiento que fue dado, que no se puede equiparar bajo ningún punto con una violación, con un acto violento, ni mucho menos con un acceso en persona en incapacidad de resistirse, porque hay ausencia total del consentimiento. En el caso del Estelín sí lo hay y se falta por impericia, por ese es que no se siente igual, sin ser conscientes de los riesgos para la salud pública que eso representa. Porque, por ejemplo, como les digo, con las demandas de turismo sexual, y eso, pues aquí en Colombia no es un delito la prostitución, sino ese es otro tema, pues ese sería otro tema de debate muy amplio, pero sí ser conscientes de unas realidades sociales que políticamente deben intervenirse por responsabilidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María Camila, por tu intervención. Bueno, Pamela, ibas a tomar la palabra. ¿Quieres decir algo al respecto? Andrés. No, yo ahí ya les dejo como ya la última observación. Yo estoy trasnochadísima aquí donde me ven, yo me acuesto con las gallinas, pero el tema está tremendamente interesante. Pues creo que Julián no estaba para cuando yo abrí el tema. Yo sí soy de las penalistas que apoya la tipificación individual del stealthing como conducta individual, como recomendación. Ojo con esa técnica legislativa, yo sé que Julián también es abogado, no, mi intención no es sonar condescendiente ni patronizing en lo más mínimo, sino pues que tengan mucho cuidado con eso porque obviamente eso queda mal redactado y tenaz, pero más que todo, más allá de que pueda llegarse por interpretaciones jurisprudenciales y esa cosa, es que eso no le brinda seguridad jurídica a nadie. Es decir, si me toca el fiscal que sabe, entonces bien. Si me toca el fiscal que no tiene la menor idea de lo que está haciendo, que pasa mucho, entonces, paila, me jodí como víctima. No, la idea es que acá todos tengamos las mismas oportunidades de como víctimas poder acudir a la administración de justicia y recibir el mismo trato y que lo que nos sucede sí sea considerado como delito, porque yo les garantizo que a los que están diciendo, no, es que esta conducta ya existe, vayan a una fiscalía y digan que eso existe. A ver si les van a decir que sí o se los van a archivar de una. Yo creo que lo primero que hacen es archivar. Una pregunta, qué pena la interrupción, inclusive que, o sea, es muy importante, o sea, todos los abogados, yo soy abogado contractualista y administrativo, pues todos los abogados hablamos en las primeras clases de lo que significa la prevención general y yo llegaba a una conclusión y es que no es posible que la prevención general se aplique si la comunicación no es clara y precisa. Es imposible que la comunidad lo entienda y más con los niveles de desescolarización que nosotros tenemos actualmente. Y total. Segundo, lo que tú dices, o sea, lo primero que queríamos respetar nosotros era el principio de estricta tipicidad, porque de lo contrario queda el libre albedrío y la libre interpretación del fiscal que crea que sí es y no. Y es más, del mismo ciudadano que no tiene cómo denunciarlo. Qué pena la interrupción.
No, bienvenido a hacer las que quieras, pero completamente de acuerdo, y es que esas batallitas simbólicas son importantes. O sea, el feminicidio ya existía, eh, y siempre ha existido. Yo tengo un artículo que se llama tal cual así, el feminicidio siempre ha existido, pero su tipificación fue un logro simbólico muy importante porque puso la violencia contra la mujer dentro de la discusión nacional, ¿no? Y este tipo de tipificaciones, valga la cacofonía, eh, son muy importantes precisamente por este contenido de pedagógico que también logran traer todo este bombo en medio. Eso es muy importante para que la gente escuche y sepa. Quién quita que algún cretino que está escuchando el noticiero y dice, ay marica, yo hago eso todo el tiempo, pues tome, delincuente inmundo. Entonces, no me refiero de esa manera de absolutamente ningún delincuente, que de los sexuales, contra los cuales quienes me conocen saben que es un tema donde ejerzo con las garras. Te saca de tu papel de defensora. Completamente. Yo tengo un sesgo duro con las víctimas en violencia sexual. No al punto de retirar mi profesionalismo, pero yo con las víctimas de violencia sexual soy completamente incondicional. O sea... Pero la idea es que tenga un sesgo con los agresores, no con las víctimas. Perdón. O sea, lo que me refiero es que soy más afín a las víctimas de violencia sexual, que de aquí a que a mí se me despierte el ánimo de ir a defender a un agresor sexual, pues que tiene todo el derecho, por supuesto que sí, pero que yo lo voy a hacer, no señor. En todo caso, lo que quiero decir con todo esto, y con esto cierro y les dejo para que sigan chismoseando todo lo que quieran, es, me parece una fantástica idea. No sé, Julián, cómo haces para tener la paciencia de sentarte en ese recinto y escuchar tanta barbaridad que dicen, pero te me quito el sombrero genuinamente, porque si hay algo que yo no podría hacer es política. Yo creo que yo me la pasaría madreando a todo el mundo todo el día diciéndole, estudia, vago, todo el día a todo el mundo. Ahí sí tienes una paciencia de titanio, o sea, de titanio, permanente, total. Entonces, fantástico además escuchar pues gente tan bien preparada y que llega con tan buenas ideas al Congreso. Eso siempre es tremendo. Yo estaba muy desilusionada con el Congreso que llegó, entonces muy chévere. Te felicito por ese proyecto de ley. Ojalá puedas modificar todos los delitos sexuales en Colombia, que son un desastre, modificarlos más hacia lo que Pablo estaba hablando hace poquito sobre power-based violence. Perdón, tanto Spanglish de mi parte, pero es que yo ejerzo en Estados Unidos, no en Colombia. No como abogada, todavía no tengo tarjeta profesional en Estados Unidos, pero es como, es por eso, y creo que esa evolución es el paso correcto. Entonces, chévere, una paginita ahí chévere donde se habla mucho tema, la página de la Universidad de Columbia donde habla de Power-Based Violence. Mis mensajes siempre disponibles, no solamente para Julián, sino para el que quiera, para chismosear de estas vainas, hablar de estas cosas, y abrazos a todos. Ojalá este proyecto sí se dé, sería lo máximo. Y lo que nos falta en Colombia es educación sexual, derechos para las víctimas de violencia sexual, y que acá dejemos de ser de verdad tan incultos en esa materia, porque lo que vive traumatizada la gente en este país por una absoluta ignorancia, que no es ni siquiera culpa de la misma población, pues es una tragedia de la que se habla muy poco. Abrazos para todos. Pamela, que descanses, duerme Pablo, bien, duerme rico. Antes de que se me vuele, Pamela, un favor, súper importante que me permitas un correo, y pues todos ustedes, por favor, para que me ayuden con la redacción del tipo, pues porque al fin de cuentas ustedes son los expertos en la materia, y me preocupa esos temas en materia de redacción, y sobre todo para que me ayuden a sensibilizar a los compañeros del Congreso, que no es fácil. Eso claro. Yo quería... No, dale, Pamela. Bueno, no. Julián, te dejo mi correo por mensaje directo, de una. Vale, gracias. Julián, aquí yo metiendo un poco nuevamente la cucharada, yo creo que una de las preocupaciones, claro, digamos, los penalistas, voy a decirlo así con el respeto de todos los colegas, los penalistas nos arrogamos una cierta mayor legitimidad para hablar para meter la cucharada precisamente en estas discusiones.
Y en eso, digamos, nosotros decimos, no, es que están viendo el síntoma, no están viendo el problema, se están quedando limitados, cortos de vista. Yo creo que una de las preocupaciones es precisamente ver que los delitos sexuales en general, no de una sola práctica, no solamente una práctica cuya tipificación está cuestionada, sino que viendo que es que el problema se trata ya de un aspecto como tal de la concepción del delito sexual como tal, porque, digamos, es más como una pregunta. O sea, ustedes antes de erradicar la propuesta, ustedes discutieron esto, o sea, que tal vez estamos tratando el síntoma, no el problema a nivel jurídico, no el problema a nivel operativo, no tal vez el tema de la resolución del conflicto como tal, porque, digamos, si se hizo, digamos, cómo se hizo y por qué se tomó más bien esta decisión, y si no se hizo, ¿por qué no se hizo? Y otra preguntita extra sería, ¿por qué se radicó en este momento cuando el ministro Osuna está planeando una reforma importante que podía tocar esto precisamente aprovechando el tema de la justicia restaurativa? ¿Por qué no se esperó tal vez para poder radicar esta iniciativa como una adición o reforma a ese eventual proyecto de ley que vendrá? Digamos, esas serían como las tres preguntitas que tendría. La verdad es que en el ejercicio, y ya ahí trasciende el tema filosófico y penal cuando se hace política, sobre todo en el ejercicio de lo representativo, porque además hay propuestas muy buenas que no alcanzan a tener el mismo eco mediático que han tenido este tipo de propuestas que pasan por debajo de la mesa. La verdad es que sí fue una propuesta aislada, más del contacto de lo cotidiano que nos estaban contando que estaba pasando muchísimo, inclusive con la preocupación que les dije de gente muy humilde, con un desconocimiento en la forma de reclamar sus derechos, que entendimos que había algo que tenía que ajustarse y que teníamos que entregar herramientas para que la gente lo pudiera denunciar en un momento donde coincidencialmente empezamos a buscar y existe un absoluto subregistro de este tipo de acciones y una confusión inclusive entre los mismos jueces y fiscales, como lo advertía Pamela, porque nosotros lo que hicimos fue advertir frente a los profesionales del derecho y al operador jurídico, venga, ¿usted qué piensa de esto? ¿Usted cómo lo, no, que esto sí está? Y por allá salió Bernat y me pegó una cascada miedosa, casi me trató de ignorante y le dije, no, está bien, de eso se trata, hay que poner la discusión sobre la mesa. Entonces prácticamente ha sido la confluencia de muchos factores y actores que han venido sumando al proyecto y por eso es mi preocupación en la elaboración del tipo o en la redacción del mismo. Es por eso que le estoy apostando, pues, y por ello, no, venga, que esta vaina está muy interesante y me quiero pegar de ustedes y también buscar cómo el Congreso pues se sintoniza con los que saben, porque es que, miren, ustedes no se imaginan lo difícil que es cerrar una decisión de 188 formas de pensar diferente, que es solo la Cámara de Representantes, todos con prejuicios religiosos, todos con temas personales, machismo, en fin, un sinnúmero de circunstancias que llegar a una decisión y cerrarla en materia de votaciones casi que hay veces imposible. Les voy a poner un ejemplo y no sé si me salgo pues como la pregunta para contextualizarlos. Miren, hace por lo menos 15 días iniciamos una discusión sobre si las toallas higiénicas, las compresas, los tampones debían ser excluidos en materia de impuestos, es decir, levantar los gravámenes que pudieran tener, sencillamente para que la gente pudiera acceder a ellos más fácil. Y en la discusión se centró en un tema de género, porque sencillamente el encabezado decía si eran personas menstruantes o mujeres menstruantes o seres menstruantes, lo que fuera. Y para poder cerrar esa decisión, nos nombramos 6 horas. Entonces, el tiempo del Congreso es precioso y el riesgo de correr un archivo es gravísimo. Es por eso que realmente a veces es muy pragmático el ejercicio de lo que hemos realizado con este tipo y por eso también hemos tratado de darle tanta fuerza comunicacional para lograr una presión política importante sobre los compañeros de la Comisión Primera, advirtiendo algo. Si éramos conscientes, por lo menos en los comparativos con Estados Unidos, especialmente con California y con los estudios que ellos tienen, pues que allí se trata el tema como un tema indemnizatorio, pues esa es la sanción.
También encontramos en Nueva Zelanda, que en Nueva Zelanda se equipara a la violación o al acceso carnal violento. Lo mismo pasa en el Reino Unido. Entonces sí tratamos como de coger un pedacito de todas partes y buscar cómo la colombiana lo implementamos, más allá de ese ejercicio tan profundo que tú estás advirtiendo, que inclusive pues la idea es invitarlos, si es del caso, a ese foro, pues porque la idea es sacar esto adelante. Don Julián, pues yo creo que aquí todos los abogados que estamos acá, pues nosotros, algunos con más convicción que otros, pero usted sabe que en el momento en que necesita que alguien para poder aclarar o explicar o colaborar como pueda, seguramente va a encontrar personas interesadas en eso, sobre todo porque los abogados, sea algo que criticamos muchísimo, es la técnica de redacción jurídica que se utiliza en el caso. O sea, seguramente aquí hay más de uno que muchas veces decimos, parece que no tuvieran abogados en esa UTL, precisamente porque las redacciones con las que salen terminan generando este tipo de problemáticas, y esas redacciones pueden ser redacciones en buena fe o pueden ser redacciones por entendimientos equivocados o insuficientes respecto a determinados conceptos. ¿Sabes qué pasa ahí? Qué pena, para permitir que la otra gente también participe. ¿Sabes qué termina con eso? Yo soy el autor de la ley de prohibición de castigo físico. En su momento, esos son los métodos de crianza y sobre todo la forma en la que nos relacionamos con los niños, pues que ha sido absolutamente violenta. Y para poder lograr la modificación del artículo, si no estoy mal, el 262, que habla de la forma en la que se relacionan padres e hijos, donde se habla de una corrección moderada de unos temas que ya la Corte Constitucional ha monitorado en sentencias prácticamente de la década de los 90, pues esta gente decía, hombre, pero entonces póngale ahí que por ese tipo de cosas no va a perder la patria potestad. Si yo no permito que Paloma Valencia haga eso en la discusión de Senado, en la subcomisión que me habían conformado en la comisión primera, me hunden el proyecto. Y hoy ese artículo 62 todavía estaría rigiendo para lo que en su momento se entendía en la sociedad, si no estoy mal, en el año 72, por Dios. Entonces, claro, es muy difícil en términos de negociación política establecer una coma, un punto, una palabra, y por eso es que hay veces uno sabe que entra, pero no sabe qué sale por ese tubo, o cuál es el producto final de lo que se termina de entregar, que uno trata como de rescatar. Inclusive quien me ayudó a corregir la redacción de la norma al final fue la Corte Constitucional, que tuvo que decir declares inexequible esa parte donde dice que por esto se pierde la patria potestad. Entonces, claro, por eso insisto en que solamente el que vaya y discute, como le decía Pamela, que se vuelve a veces una vaina absolutamente extraña, las discusiones que se dan en el Congreso, porque terminan otra cosa, pero esa es la dificultad grande de sacar una decisión política. Ok, aquí un poco de insight en la función política de los congresistas, muchachos. Aprovechemos que estamos teniendo conocimiento de primera mano. Jaime, dale, ahora sí, literal llevas media hora con esa mano levantada. Adelante. No, pero creo que dejar fluir el debate es parte de lo que este space ha hecho muy bien. Primero, agradecer a las personas que me han podido dar sobre el tema del impacto de la pena, digamos, del impacto de quien comete esta acción violenta, pues la diferencia entre lo que planteaba ahorita, ¿no? Un poco como si eso también se le denominar a las mujeres que dicen estar, digamos, a la pareja con algún tipo de medio anticonceptivo que no sea visible, digamos, inyecciones y demás, y después no lo hacen y, digamos, queda embarazada. Me alegra mucho poder de verdad aprender y escucharlos decir, bueno, es un tema de impacto también, se tiene que diferenciar y demás, pues me parece muy, muy agradable poder tener esa consideración. Ahora bien, después de este agradecimiento, decir que dos asuntos. El primero, lo que planteaba ahorita sobre lo que significa una acción integral, en el sentido en que si bien la acción punitiva, y un poco acoto las palabras que ahorita estaba hablando, se puede entender que algunas acciones punitivas es un ejercicio más populista, en el sentido de queremos mostrar que estamos siendo eficientes y por eso aumentamos pena o aumentamos delitos, generamos una nueva tipificación. Yo sí creo que en este caso y en varios casos, y me parece muy importante la situación que está planteando política por parte del congresista, pues tiene un efecto simbólico que es necesario en general en todo el debate de género, y creo que en ese sentido posicionarlo como un delito tipificado
sí tiene un efecto necesario en el hecho de ponerlo encima de la agenda. Por eso creo que es importante que dentro del articulado una acción, digamos, de socialización integral con los jóvenes en lo que sería el tema de educación sexual reproductiva como parte de los derechos sexuales que ellos tienen y como parte de la cultura también ciudadana que debemos de tener, pues sea integrado ese tema. Creo que es muy importante que en los temas de derechos sexuales se les diga, mire, el condón es fundamental. Yo creo que aquí recojo unas palabras que decía ahorita, creo que era María, sobre todo lo que significa que es el método más seguro, que ha demostrado mayor porcentaje de eficiencia y eficacia. Entonces es necesario en términos del amor propio, del respeto al otro, utilizarlo, y creo que en ese sentido hacerlo, y además decir que es un delito no, digamos, interrumpir su uso de manera no consensuada, pues creo que tiene un lugar muy importante. Creo que un artículo en ese sentido al Ministerio de Educación y al Ministerio de Protección Social podría ser muy importante. Esperaría que lo estudiaran desde ese sentido. Y para terminar, decir, ahí nuestra fiscalía no tiene una fiscalía especializada de delitos sexuales. Si estoy equivocado, agradecería que me corrigieran. Entiendo que no hay una fiscalía especializada. Entiendo que hay un centro de atención especializado, pero no una fiscalía especializada. Creo que es parte del debate. El CAIBAS se llama así. Esa Sí, es señor, la, el CAIBAS, esa es la unidad especializada de la Fiscalía para los Delitos Sexuales. Yo creo, yo te voy a contestar como concreta esa parte, y es así. Vos no puedes esperar eficiencia y eficacia en el sistema de justicia cuando tenés 30% de los puestos que están pensados para la rama los tenés vacantes o en provisionalidad. Y mucho menos cuando ese número de vacantes estaba pensado en los años 90 y el aumento de demanda de administración de justicia ha llegado casi al 300, incluso 400% en 20 años. Entonces, créeme que eso es un tema presupuestal, operativo, político, no es tanto un tema jurídico o de funcionamiento de la Fiscalía en su repartición de las funciones. Créeme que no es un tema de especialidad. Entiendo, Pablito. ¿Por qué lo estoy planteando? Cuando tú haces un proyecto de ley, tienes la posibilidad de hacer otras disposiciones complementarias al específico lugar, que sean complementarias entendiendo el tema. Creo, y pues mérito de la discusión, va a pensarse, tú has dicho y varios han dicho aquí, en reorganizar, en redactar, digamos, en concatenar mucho mejor todos los delitos sexuales. Pues vale también la pena que esa concatenación tenga una respuesta en términos de la arquitectura institucional que responde a ella, una fiscalía especializada. Yo entiendo que aquí todos ustedes van a opinar mucho mejor que yo en tal efecto. Yo lo pienso, digamos, desde un punto de vista de lo que significa la reorganización de estos delitos y la respuesta o la capacidad institucional que implicaría de ello. Y para ello terminaba mi argumento diciendo, hay una resolución que sacó la Fiscalía sobre protocolo de violencia de género del 2016. Creo que es importante que la UTL del Senado, del congresista, del representante de la Cámara, pues también revise esta resolución, revise los módulos con los que está haciendo este ejercicio de violencia de género dentro de la Fiscalía, porque también es importante una vez prever, ¿cierto?, cómo va a cambiar esa resolución, cuáles son los efectos de la resolución de la Fiscalía, habla de los temas operativos, y puede ser interesante que en esa resolución que está en la Fiscalía de Violencia de Género, uno pudiera revisar su eficiencia sobre cómo la Fiscalía viene llevando el tema, el centro especializado viene llevando el tema, para poder de pronto advertir algún articulado sobre lo que significa la operatividad y garantías, digamos, de capacidad institucional que impliquen o que se requieran para tal efecto. Por poner un caso, ¿qué pasa si un fiscal no entiende el tema, no lo reconoce? ¿Cómo procedo? ¿Qué me puede ayudar en términos de otra instancia de la Fiscalía que me permita proceder? Eso es parte de lo que el protocolo debe resolver, y creo que ese protocolo puede ser, en términos de un parámetro para poder ser revisado y ajustado en este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Adelante, Julián. Gracias. Para responderle a Jaime, además, porque es muy valiosa su pregunta. Resulta que en la década de los 80, finalizando la década de los 80, el Congreso de la República tenía iniciativa en el gasto. Es decir, podía sacar o determinar leyes que de una vez, sin pasar por el Ejecutivo, tuvieran la potestad de ordenar el gasto. Posterior a la Constitución del 91, la iniciativa del gasto se vuelve exclusiva del Ejecutivo. Ustedes no se imaginan la vueltacanelas y las peripecias que uno tiene que armar
en un proyecto de ley para que no le toque irse al Ministerio de Hacienda a pedirle un aval fiscal, que no es nada más allá que le digan que le autorizan un proyecto de ley, pero que tiene que estar dentro del marco fiscal de mediano de largo plazo. Eso para advertir que en el artículo 4 de este proyecto de ley se le da un mandato a los medios de comunicación que funcionan con recursos públicos, inclusive haciendo una advertencia sin ir a aumentar los costos de crear campañas de difusión. Entonces, entiendo la solicitud, entiendo el mensaje, pero es importante advertir que mientras uno piensa que el congresista hay veces puede todo, prácticamente el poder legislativo se ha venido como desgarrando en su poder, valga la redundancia. Y es muy difícil hay veces porque pues el Ministerio de Hacienda, claro, a ellos no les interesa y no la plata para hacer obras o para otras cosas, menos que para campañas de difusión, para aumentar los fiscales, y eso es un tema que depende exclusivamente del Ejecutivo y de lo que aprobemos ahorita en el presupuesto. Ya de ahí para adelante, hijo de madre, se queda uno manicruzado. Eso pues para advertir en principio. Segundo, frente a la posibilidad de tocar algunas partes estructurales de la fiscalía y todos esos temas, sí, claro que sí. Termina pasando algo, y es que en la práctica, mientras un proyecto de ley que va en solitario por parte de un congresista que tenga un solo artículo, es difícil de discutir. Ustedes no se imaginan cuando aparecen 20, 30 artículos, porque aparecen 700 proposiciones. Entonces, por estrategia política y por estrategia legislativa, uno trata de ser lo más escueto, lo más sencillo y lo más práctico posible. Eso lo digo en la experiencia que he tenido en estos 2 periodos en la rama. Gracias, Julián. A ver, Jonathan Osorio había levantado la mano hace ratico y se me había olvidado darle la palabra. Va Jonathan, porque lleva 2 horas queriendo hablar, y luego JC. No sé si me alcanzan a escuchar bien. Estoy con el bien, ¿sí pasito, pero bien. Bueno, voy a hablar un poquito fuerte. Voy a ser concreto. Yo creo que el gran problema que ahorita tenemos con los delitos sexuales es que no logramos entender el contenido, alcance de la intimidad o de las relaciones sexuales. Actualmente digamos que nos limitamos simplemente al contacto y ya. Cuando una relación sexual digamos que va mucho más allá de simple contacto físico. Digamos que en una relación sexual uno también tiene un componente de autodeterminación, hay un componente de intimidad que es muy importante, sobre todo ahorita pues con las nuevas tendencias en donde uno ya puede digamos que sostener relaciones sexuales pues a distancia. Entonces usted puede autorizar a una persona que acceda a su contenido íntimo, como también puede autorizar que personas no accedan a ese contenido. Y hay un componente que tiene que ver digamos que con la seguridad o la salud reproductiva, que es a lo que nos referimos en esta práctica en particular. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el problema? El problema es que digamos que nos quedamos en ese solo componente físico, entonces entendemos que el consentimiento es cuando se hace una práctica física y ya. Cuando el consentimiento digamos que tiene un contenido y un alcance alrededor de todos estos componentes. Por ejemplo, yo puedo aceptar tener relaciones sexuales sin condón, pero no puedo aceptar que se me grabe cuando yo estoy realizando mis actividades sexuales. Entonces ahí estaría involucrado el componente intimidad. Yo también puedo aceptar, digamos, que se me grabe, pero no puedo aceptar tener relaciones sexuales sin condón porque ahí está involucrado mi componente de salud. Entonces uno tiene que entender eso, que hay un contenido y un alcance. Cuando uno realiza una práctica por fuera de ese contenido y alcance, no está engañando a la persona, la está violentando. ¿Por qué? Porque la única persona que ahí es donde entra el concepto de violencia. La violencia no es que usted le pegue, no es que usted la obligue. La violencia es cuando usted realiza un acto por fuera de la voluntad del único titular y que puede disponer de su derecho. ¿Quién? Pues la persona que ejerce de manera legítima la sexualidad. Entonces, cuando usted digamos que violenta a una persona, o para ser más práctico, cuando usted realiza una actividad o una práctica sensual, una práctica sin el consentimiento de la persona, sin estar dentro de este contenido o ese alcance que usted le dio a esa actuación, usted lo que está haciendo es un acto violento. Entonces, pues, para ser concreto, creería que ese es el problema actual. Por eso es que yo no soy de los que, pues, comparte la idea de que es un engaño, porque no es un engaño. Usted se ha engañado cuando usted emite el consentimiento bajo, digamos, que un error en el que le hacen inducir. Pero en su consentimiento está claro que usted acepta la actividad, la práctica en concreto.
pero cuando usted no emite el consentimiento, es decir, usted no deja claro que acepta la práctica, usted no está actuando de manera, digamos que dentro, pues la otra persona está actuando dentro de lo que marca el consentimiento, entonces es un acto violento, no es un engaño. Solamente era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, vamos también ya concluyendo, porque es que el espacio creo que se alargó más allá de la expectativa, gracias a la presencia de nuestro congresista Julián. Pues JC, Andrea, intentemos ser como concretos en la intervención para que podamos ya cerrar el espacio, que todos mañana todavía no hemos llegado al fin de semana y tendremos que facturar. Así que JC, Andrea, para ya luego podernos despedir. Vale, buenas noches, Pablo, Julián, a todos los que están en la sala. A mí el tema me preocupa un poco en cuanto en este tema de violencia sexual y delitos sexuales, el hombre tiene una gran desventaja. Toquemos un caso popular o famoso para hacer una referencia. Johnny Depp. No es sino que una mujer salga en redes sociales diciendo que un hombre la maltrató para que haya una pena social gigante. Puede ser hasta despedido de su trabajo sin ningún servo probatorio. O sea, inmediatamente hay una reacción social extremadamente fuerte ante una simple acusación. Y eso no me lo estoy inventando. Ahora, en un delito como este, pues, ¿cómo sería el tema probatorio? O sea, ¿cómo puede probar usted que yo me lo quité el condón sin... si fue o no fue como un acuerdo? O sea, es muy difícil, porque ahí solo va a ser la palabra del uno contra el otro. O sea, o le va a tocar uno empezar a grabarse en todos los momentos íntimos, como les toca hacer ahora a los futbolistas, basquetbolistas y demás que se graban, si no, Neymar estaría en la cárcel, Cristiano Ronaldo estaría en la cárcel, pero por las grabaciones que hacen y los contratos que hacen, porque tienen que hacer contratos, entonces digamos que no terminaron presos. Pero en ese aspecto creo que el hombre tiene una gran desventaja, y eso no es sino que una mujer diga que se me quite el condón sin aprobación, y así yo no termine en la cárcel. Si eso es denunciado en redes y demás, yo puedo terminar sin trabajo, sin una cantidad de cosas por ahí. Y dos, Julián, con el tema de los niños claro, yo estoy completamente en desacuerdo con el tema de la violencia de los niños. Hombre, pero de vez en cuando peladitos que ganan su palma, ¿no? Es que a veces toca. Y nada, eso era. ¿Cómo vería el tema probatorio ahí, Julián? Yo quiero meter la cucharada, porque yo creo que eso es un tema que compete más el tema del litigio penal. Y la respuesta es muy sencilla y concreta, JC. Las pruebas te las da el delito. O sea, en cada caso hay un tema que es la libertad probatoria. Tú puedes probar un hecho en general con el medio que tú consideres idóneo y que el juez encuentre suficiente para poder probar determinado hecho. Pero lo que pasa es que la capacidad de producción de pruebas dependerán de la ejecución del delito, cómo tuvo lugar, en sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, y los elementos que rodeen esas circunstancias. Entonces, tú decir específicamente cómo lo pruebo es difícil. Ahora, la experiencia nos dice que estos son casos precisamente que se establece el tema del ella dice, él dijo. Y en el ella dice, él dijo, ya lo que hay que hacer es entrar a mirar primero los elementos para poderle dar credibilidad a un testimonio sobre otro, y luego ver cómo estos elementos, digamos, como los hechos que ellos narran, se compadecen, digamos, con algún otro elemento probatorio que por lo menos de manera periférica te pueda indicar que efectivamente la agresión ocurre en la forma en la que la fiscalía se lo presenta al juez. Así, esa es la respuesta concreta. O sea, no hay un medio probatorio específico. Te los da el contexto, pero en general sí. Pero las da el contexto. Claro, yo digo, es que es un momento como tan corto y una situación como tan puntual y específica que puede ser algo de 10 segundos, que llegar a comprobar que eso sucedió como se dice que sucede, porque no hay otro tipo de evidencia, digamos. Cuando uno golpea a alguien, una persona golpea a alguien, hay una pelea dentro de una habitación, lo que sea, entonces hay patrones de las cosas que se rompieron, de cómo quedaron ciertas cosas. Delitos sexuales también hay patrones, porque... Sí, no, pero en este caso particular de que se quitó el condón,
es que me cuesta como imaginarme cómo Lo que pasa es que también es un tema de timing. Mira, o sea, por ejemplo, si se quita el condón, seguramente deja muestras de ADN al interior del cuerpo. No, claro. El problema no es comprobar que se quitó el condón, el problema es comprobar que se lo quitó sin consentimiento. Es que es ahí donde me cuesta. No, lo que pasa es que ahí ya empieza como tal el tema de tu valorar, que el juez valore la coherencia del relato, la veridicidad de los hechos, o sea, que no sean unos hechos totalmente fantasiosos, y luego cómo se corroboran esos hechos de pronto, por lo menos de manera periférica, con otra cosa. Ya es el juez el que determina qué testimonio le brinda mayor credibilidad, o si de hecho, a pesar de los dos testimonios ser muy coherentes, persiste la duda, pues está llamado a absolver, porque si el juez tiene duda, tiene que absolver. Claramente la práctica no es tan, pero esa es, digamos, la teoría como funciona desde la norma. Adelante, Andrea, para que Julián responda. De pronto Julián quiere decir algo antes. Adelante, Andrea. Y si me permite, porque la pregunta ha sido supremamente reiterativa en esto. Si Andrea me lo permite, le contesto a JC desde el legislador cómo vemos esa circunstancia. Silencio otorga, Andrea. No, sí, dale. O sea, es una pregunta muy interesante. La verdad es que encontramos que no solamente en este tipo de delitos existe una complejidad inmensa sobre la prueba, porque, por ejemplo, hay personas que de manera consensuada tienen sexo hardcore y se lastiman físicamente y se golpean, y también se podrán encontrar esos mismos patrones. Lo que pasa es que el legislador legisla como principio en general y en abstracto. Es decir, a nosotros no nos preocupa cómo el juez realmente va a comprobar o no va a comprobar la conducta. Ya las herramientas probatorias existen tal cual. ¿Qué si hacíamos nosotros? Un ejercicio donde tratábamos de entender en esa misma dinámica casuística, advirtiendo que la casuística es particular, como muy bien lo mencionaba Pablo, cuáles son las herramientas probatorias que se pueden utilizar. ¿Qué herramientas encontramos? Hombre, pues primero, la práctica de testimonios. Segundo, la prueba indiciaria, que pues lo normal es que este tipo de situaciones se presenten en las relaciones de sexo casual, es decir, sexo de personas que se acaban de conocer, pues porque normalmente cuando es una pareja estable, tienen hijos, pues se sobreentiende, o por lo menos, bueno, no se sobreentiende, por lo menos hay un indicio que esta es una conducta normal y el juez lo podrá valorar. Adicionalmente, también están los temas cuando se transmite una enfermedad sexual, que puede ser también un indicio, un embarazo no deseado. He escuchado varios colegas, varias personas diciendo, bueno, entonces me tengo que firmar. Pues hombre, sí, la exigencia es que el consentimiento sea expreso, no tiene que ser escrito. Pues la tecnología en algún momento, pues casi que nos imaginábamos elucubrando un tema de una aplicación que permitiera este tipo de consentimientos y que quedaran resguardados, pero lo que hemos encontrado es que prácticamente los acervos probatorios se pueden constituir de la mejor manera, advirtiendo la dificultad de la prueba de los delitos sexuales y cuál es la función real del legislador. A nosotros esa parte no nos compete, eso le compete al operador jurídico, porque es que no solamente es ese problema con este delito, sino con muchos delitos, inclusive desde la discusión de un homicidio, o si fue un homicidio o fue una legítima defensa, o que mató en legítima defensa. Todo delito, JC, presenta dificultades probatorias. Por eso es que la dificultad probatoria no hace parte de la discusión a la hora de consagrarlos. El tema probatorio es lo que precisamente se discute a través de las decisiones judiciales. Eso no es algo que concibe el legislador, porque es que vos concebir todas las formas posibles de probar un hecho no es posible, no es eficiente. Teníamos ese sistema probatorio antes que llamaba prueba tasada, en la cual determinado medio de prueba se le daba un valor y al final el fallo era simplemente una cuestión matemática, pero hoy en día no. Hoy en día a ti te pueden condenar con una sola prueba directa o te pueden absolver a pesar de que hayan 20 pruebas, pero tú tienes una sola que es suficientemente contundente que tumba todo el caso, ¿sí? Por eso es que darte una respuesta de decir cómo se prueba, es que no es posible. No es prudente ni siquiera plantearlo, porque cada caso te brindará las pruebas de acuerdo a las circunstancias. Lo que sí te puedo decir es que la perspectiva de género le ordena a la Fiscalía adelantar una investigación exhaustiva
hasta el final con todos los medios y actos de investigación que resulten pertinentes de acuerdo al caso, antes de tomar una decisión, si de imputar cargos, de precluir o de archivar. Esa es la respuesta. Adelante, Andrea, la última para que Julián pueda dar como la última respuesta y podamos cerrar. Él tiene que trabajar. La lengua con los niños. Sí. Pero Pablo, y en el proyecto de ley, Julián, está contemplado cuando sea una falsa acusación, o eso tampoco les compete. Eso ya está, eso ya existe, se llama falsa denuncia ese delito. La falsa denuncia ya está, eso no hay que discutirlo ni siquiera, JC. Ok, gracias. Ahí, qué pena por la ignorancia en el tema. No, cero, para nada, no. Discúlpame si de pronto sueno como vehemente, lo que pasa es que está como tarde y ya estamos cansados, pero adelante, Andrea, para que podamos despedir esto como corresponde. Hola, no, sí, estaba levantando la mano antes, pero se ve que en algún momento hablé por encima de alguien y se cayó. Yo sí quería insistir en la perspectiva de género, porque por supuesto es lo que hace que se generen este tipo de preguntas en los que decimos de qué manera se va a presentar la prueba o cómo vamos a hacer para que se garantice que lo que que lo que ocurrió fue un acto consentido o no. Y yo traigo a colación una comparación. Cuando ocurre el delito de robo, no estamos incidiendo en la presunción que la persona tenía el consentimiento de que de que le cometieran el desapoderamiento en el delito de robo, porque lo que sucede, al contrario, es que pensamos que la persona no hubiera consentido ese desapoderamiento. Y sin embargo, a los delitos contra la integridad sexual se nos exige a las mujeres principalmente que tengamos esa carga probatoria inicialmente y que se decida todo en base al consentimiento. ¿Por qué? Porque no se están analizando las estadísticas de la cantidad de delitos contra la integridad sexual que se cometen y cuál es el factor primigenio en el momento de darse lo que llamamos la denuncia. Porque es que acá estaban hablando antes de que se encuentre con un fiscal. No sé, pero yo creo que una persona del común inicialmente iría con un policía. Entonces ahí la prevención policial todavía no tiene ni siquiera el conocimiento o no tiene ni siquiera la tipificación. Lo único que hace es hacer una prevención, lograr un sumario y establecer una carátula posiblemente de lo que se esté cometiendo. Ahora, súper esa recomendación. Aquí estoy anotando los temas de prevención policial, sobre todo porque hay que capacitarlos para que entiendan esto y acompañen al ciudadano. Total. Julián, y de pronto también el tema, de pronto aquí metiendo, discúlpame Andrea, yo sé que tú odias este tipo de declaraciones, pero como mencionamos el tema estadístico me parece importante, y es una situación que se llama la cifra negra. La cifra negra de la criminalidad es precisamente eso, que no está en las estadísticas porque no hay forma de medirlo, porque no hay denuncia, no hay información al respecto. Ahí hay un tema importante con el tema de, obviamente, hay un montón de mujeres que no denuncian porque creen que no van a poder acceder a la justicia y para ellas es muy importante poder asegurar esta barrera porque pues la violencia sexual la sufren ellas sobre todo. Pero también, sobre todo la capacitación a la policía en cuanto a denuncias, no solamente de agresiones sexuales, sino de cualquier tipo de violencia que sufren los hombres, porque los hombres también tenemos vergüenza de denunciar cuando nos pasan este tipo de cosas, porque sentimos que... Espérate que también voy a hablar de eso. Bueno, Andrea, adelante, discúlpame por meter la cucharada, no te quería oprimir. André, otra cosa que me gustaría mucho, nosotros tenemos un acceso a un estudio que se hizo en los Estados Unidos, que fue lo que logramos encontrar frente a la realidad, que también va muy en sentido de lo que decía JC, y es la veracidad de la denuncia de las mujeres, y se encontró más o menos en un 4-10% un ejercicio de falsa denuncia. El resto son denuncias que realmente son reales. Esto pues para mencionarlo como un tema de estadística que creo que es importante frente a lo que también dice André y JC. Bueno, perfecto, sigo. No solamente que entonces desconocemos la realidad del nivel de acceso a la justicia que tienen las mujeres sexualizadas,
que tienen las mujeres migrantes, que tienen las mujeres en los niveles más bajos de vulnerabilidad, que tienen las mujeres dentro de la comunidad LGBTIQ+, sino que estamos hablando directamente de que en Colombia dentro de la policía no existe esa capacitación. Ahora, pensémoslo también dentro de la propia policía, una institución que se basa en tener ciertas atribuciones de fuerza, ciertas atribuciones de poder, ciertas atribuciones jerárquicas de relaciones asimétricas, y hemos encontrado dentro de muchos de los estudios el factor en el que muchos de estos delitos se cometen por parte de agentes de las fuerzas públicas contra mujeres que pueden o no ser parte también de las fuerzas de seguridad. Entonces ahí un componente también importante sobre estos sectores donde generalmente entendemos que tienen un grado de poder, porque en el caso de que una mujer hubiera sido una mujer o un hombre, digamos, hablándolo con perspectiva no solo de género, sino con perspectiva de diversidad, hubiese sido parte de una relación consentida inicialmente, pero con distintos momentos de consentimiento durante el acto sexual, y además de ser un varón, además de ser una persona que quizás conoció en un lugar donde, digamos, no existe acceso a muchos lugares de denuncia, además de todo eso es un policía, ¿no? Entonces, doble carga ahí para tener no solamente la persona temor de denunciar, sino temor contra su propia integridad posterior, por lo que genera ese tipo de amenaza. Eso como un dato, digamos, de color, donde uno logra ver todos los matices que se pueden dar. Ahora, las estaciones de policía, no solamente que no están capacitadas, sino que no son cercanas a muchos de los lugares donde las mujeres podrían llegar o no a tener acceso. Nosotros acá en Argentina, por ejemplo, identificamos que las estaciones de policía siempre quedaban en lugares alejados, donde las mujeres poco se podían desplazar, donde eran, digamos, con poco acceso y poca visibilidad de que se estuviera yendo a dar este denuncio. Entonces, básicamente, no solamente es tener la perspectiva dentro de la denuncia, sino dentro de la territorialidad de los lugares de acceso a la justicia. Hay que acercar la justicia al barrio, hay que acercar la justicia a los lugares de mayor vulneración, hay que acercar las líneas de atención inmediata, a víctimas de violencia, víctimas de violencia de delitos sexuales, pero también hay algo que venimos diciendo también, y es sacar la fatalidad de la denuncia. ¿Por qué? Porque generalmente ocurre que cuando hablamos de estos temas metemos mucho la salud integral reproductiva, pero es que digamos, la libertad sexual no solamente se circunscribe en el ámbito de lo reproductivo, es también del goce efectivo de la libertad de gozar, de la libertad de disfrute que se debe tener dentro de una vida sexual, dentro de una elección sexual, dentro de una relación sexual. No es solamente verlo desde el lado. Quizás dentro del derecho penal, precisamente los abogados tendemos a ver todo el derecho penal de acto, ¿no? Y nos olvidamos de que muchas veces todo esto no tiene que estar dentro de la óptica simplemente del castigo, o de la óptica de que la mujer después diga, no voy a tener relaciones sexuales porque se lo puede quitar. Era algo que discutíamos muchísimo con el acoso sexual, por ejemplo, el acoso sexual callejero. No, entonces no voy a pasar por lugares oscuros a la noche porque entonces me van a piropear y me van a acosar y me voy a sentir reprimida. O lo mismo con el femicidio. No, entonces hay que dejar de salir a la calle porque están ocurriendo feminicidios. Y nosotras, ¿qué dijimos? No es no. Y instalamos en la opinión pública que no solamente se entendiera desde
desde el hecho como apenado y desde la tristeza o desde la opresión, sino también desde la libertad misma, la libertad vista como la propia la propia aseveración de que existimos, de que tenemos ese derecho al goce y de que precisamente lo que queremos es estar plenas y estar plenos en esa relación de vínculo. Directamente incluso hay que modificar las palabras que utilizamos porque algunas palabras tienen una carga de connotación muy negativa. Y hay otras que, como por ejemplo, empezamos a hablar de salud reproductiva, entonces se nos hace que todo tiene que tener salud reproductiva. Y no es así. La perspectiva de género también obliga a que tengamos en cuenta los diversos aspectos en los cuales se puede dar una serie de connotaciones y otros donde no necesariamente tiene que estar presente. Entonces, insisto en esto del acceso a la justicia, de que veamos cómo cuántas denuncias por violación, cuántas denuncias por agresión prosperan, para que pensemos si realmente es necesario poner una carga de tener un delito tipificado, o si lo hacemos, como ocurrió precisamente, y lo comentaban muy bien antes, con el feminismo, con el feminicidio, a partir de la lucha del feminismo, de instalarlo para dar una respuesta de discriminación positiva, es directamente verlo con estadísticas y verlo con política pública, porque recién Julián decía, el Congreso, sí, sabemos eso, pero es que no hay forma de instalar la idea de tener una sociedad mejor si no es con política pública y si no es con recursos. Entonces, claramente yo exigiría que el tema de los recursos estuviera bastante planteado, porque el acceso principal a tomarle el testimonio a una víctima, más allá de que después exista libertad probatoria, es fundamental. Ese momento inicial en el que la persona llega y se le puedan hacer todos los tratamientos hablando de una justicia retributiva, pero también hablando de tener integralidad en el momento de la toma de ese testimonio, es fundamental que existan los recursos, porque si esos recursos no están, se puede perder fácilmente la denuncia que haga la persona y puede que finalmente termine haciendo lo que sucede ya, que es que no se confía y que no se accede a la justicia. Muchas gracias y bueno, espero seguir en contacto con todo lo que hagas, Julián, me interesa muchísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que ya está bastante noche. Muchísimas gracias a todos por participar. Pablo, en verdad, muchísimas gracias por apoyarme ahí con el space. Aguantaron hasta este momento. La verdad es que yo le iba a decir a Santiago que solo quería hablar una horita. Vamos ya para casi 3. Julián, ya ves el impacto que logras con una simple propuesta. Opa, ¿leíste el mensaje que te mandé por interno? Sí, pero creo que me escribiste mal un nombre. Escríbelo bien, porfa, para poderlo tener referenciado y que conversemos sobre eso. Pero Julián, nuevamente, muchas gracias por venir aquí de esta manera. Jamás se nos cruzó por la cabeza, a mí, no sé Santiago, pero a mí jamás se me cruzó que iba a aparecer. De sí, verdad, muchas gracias a todos. De verdad, nutre bastante la conversación. Julián, y simplemente pues como a modo de sugerencia, y si me permitís la imprudencia, regaña a tu TL, que organicen eso, que modifiquen todos los tipos penales sexuales para incluir esto y de verdad los problemas estructurales del entendimiento de ese tipo. Y de manera más imprudente te digo, por favor, aléjate del movimiento Independientes. Muchas gracias y de verdad, un abrazo. Muchas gracias a todos, feliz noche para todos. Julián, muchísimas gracias por participar, que tengan feliz noche todos. Un abrazo a todos, muchas gracias. Andrea, muy importante, creo que eso resolvía parte de la inquietud inicial frente a la discusión del consentimiento y a la insistencia que yo hacía con los temas de libertades sexuales, que no era solamente el consentimiento y el problema de la dañosidad de la acción potencial, sino lo que tú estás diciendo, y es la libertad de gozar de una sexualidad sana.
Entonces, creo que eso también complementa de manera importante lo que veníamos hablando. Y me excusan, pero de los niños, ese tema sí me hago reventar. Convención de los Derechos de los Niños, 40 años se demoró el mundo para crearlos. Esta misma situación pasó en Suecia, si no estoy mal, desde los años 69 y pasó lo mismo. Hoy en día ya si alguien toca a un niño eso es un escándalo. Advertir algo, hay estudios en 216,000 niños a los cuales han criado bajo estos métodos violentos, con palmadas, y se logró demostrar que ninguno ocasionó un efecto positivo. Segundo, existen estudios ya no en niños similares en Latinoamérica, sino un estudio por un investigador de la Universidad de Harvard en 7,000 niños colombianos. Y en ninguno, inclusive por el contrario, se lograron demostrar efectos adversos en el comportamiento, en la madurez de su médula central, o sea, en todos los aspectos de desarrollo del niño. El 89 al 99% de niños que están en las correccionales de este país tienen como un antecedente violencia en la casa. Entonces, eso es un tema que lo entiendo como lo pregunta JC. A mí, por ejemplo, nunca me pegaron un correazo, pero sí debo advertir que se hicieron estudios muy profundos de derecho comparado y que hoy es un avance para tratar de transformar esta sociedad en una sociedad un poquito más pacífica. Ese yo creo que podría ser otro tema. Muchas gracias, Julián. Bueno, ahora sí, feliz noche a todos, descansen, hasta luego. Feliz noche a todos, Julián, muchas gracias nuevamente. Un abrazo a todos, gracias. Cami, Jonathan, un abrazo.